¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse una vez más. Esta es nuestra segunda plática de la serie de conferencias de verano que hemos llevado, que empezamos este mes y lo vamos a concluir en el mes de julio. Mi nombre es Michelle Chávez y a nombre de la Fundación les doy la más cordial bienvenida a esta charla. Los invito a escribir cualquier pregunta o comentario, ya sea en el chat o en el espacio de preguntas. Al final de la conferencia daremos unos minutos con nuestro invitado para poder resolverlas y haremos una dinámica de preguntas. De hecho, al final vamos a hacer un Kahoot en el que les vamos a hacer preguntas sobre esta conferencia y vas a tener la oportunidad de ganarte una tarjeta de Amazon con valor de 500 pesos. Así que yo les invito a que presten mucha atención, no solo para aprender, sino también para poder concursar en este Kahoot que vamos a hacer. Comentarles que esta sesión será grabada y se les va a compartir vía correo electrónico por si quieren compartirla con alguien más o después consultarla nuevamente. Y antes de presentarles a nuestro conferencista de hoy, quisiera mencionar un poco acerca de nuestro programa de becas. Seguramente durante la sesión platicaremos un poco más acerca de la Fundación Fibreduca y en el chat también les vamos a estar compartiendo nuestro sitio web para quienes no nos conocen puedan acceder a la convocatoria del programa y ver lo que ofrece Fundación Fibreduca para ustedes. El objetivo de la beca de Fundación Fibreduca es apoyar a jóvenes que buscan continuar su desarrollo académico estudiando una carrera en alguna de las universidades participantes, pero que a lo mejor por temas económicos o no han podido a lo mejor ingresar a una universidad y justamente en Fibra Educa estamos o nos hemos puesto la meta de poder ayudar a jóvenes para que logren pues este sueño profesional que tienen. Contamos con más de 15 universidades, más de 60 campus a nivel nacional y alrededor de 70 carreras en modalidades escolarizadas, online y también en modalidad ejecutiva en diversas áreas de estudio. Entonces, si alguno de los que hoy está aquí está interesado en recibir la convocatoria o aplicar a una de estas becas, pueden escribirnos en el correo o en el WhatsApp que vamos a estar compartiendo en el chat. Ahora sí, sin más por el momento, me gustaría presentarles a nuestro ponente de esta tarde. Hoy nos acompaña el director general editorial del periódico El Economista. Él es Luis Miguel González, es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría en periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, además de una especialización en periodismo económico por la Universidad de Columbia. También es comentarista económico en Radio Fórmula, participando en programas de José Cárdenas, Eduardo Ruiz Geli y Leonardo Curcio, perdón. Además, es conferenciante en temas de economía, negocios y periodismo y profesor en la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo latinoamericano. Entonces, Luis Miguel, gracias por acompañarnos en esta tarde y bueno, estamos contentos de poder recibirte y seguro que vamos a aprender mucho el día de hoy. Muchísimas gracias, Michelle. Eh, es, es un gusto para mí estar con ustedes. Eh, el formato hace complicada la interacción, pero haremos lo posible por escucharlos, por verlos y sobre todo por tener una buena conversación. Decía Michelle, eh, lo que pueden aprender del conferencista, en este caso yo, lo pondré un poco al revés, lo que el conferencista puede aprender de ustedes, de sus preguntas, de sus preocupaciones, de sus sueños. El tema que me toca desarrollar para ustedes o con ustedes parte de una pregunta. ¿Qué tiene que ver la economía con mi futuro? Antes de entrar en materia, valdría la pena definir qué es la economía y por qué de repente normalmente la asociamos con malas noticias o con temas complicados. La economía como ciencia nace más o menos en el siglo XVII
en Francia, y fundamentalmente en ese momento tenía que ver con la administración de las tierras y la administración de los impuestos. La gran revolución que da origen a la economía moderna ocurre en Inglaterra más o menos al mismo tiempo que la revolución industrial, siglos XVII, XVIII. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, la idea más importante que nos deja la economía como ciencia? Es los recursos son limitados, y a partir de esa noción de que los recursos son limitados, lo que los economistas tratan de hacer es cómo se puede cuantificar lo que se tiene, cómo se puede tomar las mejores decisiones y eventualmente cómo se puede construir un futuro mejor a partir de lo que la economía nos enseña. Decía yo, los recursos son limitados. Pienso en el caso de ustedes, estudiantes, jóvenes. Para empezar, el recurso que parece más abundante también es limitado, el tiempo. Por más que ustedes digan, bueno, tengo toda la vida por delante, tengo muchas horas disponibles, lo cierto es que el día tiene 24 horas, de las cuales dormimos, nos divertimos, nos trasladamos en unas de ellas. La semana tiene 7 días, normalmente se trabaja 5 o 6 días, y por tanto tenemos que hay horas limitadas en el día, días limitadas en la semana, y por supuesto las semanas del año deben incluir vacaciones o periodos en donde uno no está totalmente disponible. Insisto, es importante para esta charla no perder de vista la idea de siempre que hablamos de economía, hablamos de recursos escasos. Cuando oímos alguna discusión sobre lo que el gobierno hace o debería hacer, el supuesto del que estamos partiendo es no hay recursos infinitos, lo que se gasta en una cosa podría tener mejor uso si se gastara en otra, y lo que gastamos en un año o lo que hacemos en un año es a costa de otras cosas que también podríamos hacer en este año. En este momento, en esta charla, que durará un poquito menos de una hora, hablando de recursos escasos, pues seguramente la primera decisión que ustedes tienen que tomar es: ¿por qué tengo que estar en esta charla si podría estar haciendo otra cosa? Podría estar o divirtiéndome más o trabajando en algo productivo. Este es el tipo de decisiones que normalmente fascinan a las economistas. Me gustaría empezar con la primera lámina para tratar de situarnos en algo que de alguna manera nos define a todos los que estamos. Ustedes de ese lado de la pantalla, yo de este lado. México tiene una población de 126 millones de personas, para ser más exactos, dice el INEGI, 126 millones 705 mil 138 personas. ¿Somos muchos? Pues depende con qué nos comparamos. Estados Unidos tiene 3 veces más población que nosotros. Brasil tiene 2.5 veces más población, pero ningún país de habla hispana tiene tantos habitantes como México. Si nos comparamos, por ejemplo, con España, España tiene una tercera parte de la población mexicana. Si nos comparamos con los países que integran América Latina, pues ningún país de América Latina, con excepción de Brasil, que habla portugués o portuñol, ningún país tiene más de 100 millones de habitantes. Somos el país más grande que habla español. Esto
tiene importancia, como ustedes se darán cuenta, para lo que producimos y consumimos. Es verdad que mucho de lo que consumimos para divertirnos o incluso como insumos para trabajar se hace en inglés, pero también es verdad que muchas de las cosas que producimos y consumimos se hacen o se podrían hacer en español. ¿Por qué me detengo en este punto? Porque mucho de lo que estamos pensando cuando hablamos de cuál es el futuro de los jóvenes en México, pues una primera cosa que sale es, no importa lo que ustedes estudien, si estudiaran además inglés y llegaran a dominarlo, podrían ganar 30 o 40% más, simplemente porque tendrían sus mismos conocimientos potenciados con el poderse expresar en otra lengua. Ese es el poder que tienen los angloparlantes, los que hablan inglés, y esa es una especie de superpoder que los que hablamos español no hemos terminado de desarrollar. ¿Se imaginan ustedes que además de exportar o pensar en exportar a Estados Unidos, viéramos el mercado que habla español en el mundo, por ejemplo, para hacer cómics, por ejemplo, para hacer videojuegos, programas educativos, soluciones de autoayuda? Pues probablemente sería una buena idea tener un mercado de productos que hablan español. Hay veces uno se encuentra con esta cosa un poco ridícula de estamos hablando con alguien que es colombiano, argentino, pero como estamos en Estados Unidos o en otro lado, en la lengua en la que tenemos que hablar es otra diferente a la que hablamos y nos ponemos a platicar en inglés. La otra cosa, cuando decimos, ¿cómo es México ahora? México tiene un PIB de 1.3 billones de dólares. Billones quiere decir, en este caso, millones de millones. Somos una economía, vamos a decir, mediana en el mapamundi. No somos una de las economías más grandes del mundo, pero estamos entre los 15 más grandes. La economía mexicana más o menos oscila entre el lugar número 12 y el número 15 en el mundo por su tamaño. Normalmente la definición de PIB, Producto Interno Bruto, tiene que ver con todos los productos y servicios que produce un país. Normalmente son lo que se produce, más lo que se exporta, menos lo que se importa. ¿Cómo poner en perspectiva este 1.300.000.000.000 de dólares? Pues habría que decir que la economía mexicana es aproximadamente 30% más grande de lo que era hace 20 años. No es gran cosa lo que hemos crecido, pero aún así nos mantenemos como una de las economías importantes del mundo, la segunda más grande de América Latina. Una forma de describir el PIB, que para muchos es la forma más práctica, es a través de una metáfora. Decimos, el PIB de México equivale al pastel que entre todos producimos. Un pastel, vamos a decir, que no necesariamente está bien repartido, pero que nos da una idea clara de qué queremos decir con PIB. Habrán oído ustedes también un concepto que es PIB per cápita, que quiere decir el tamaño del PIB que corresponde a cada persona. Si partiéramos en rebanadas idénticas para cada uno de los 126 millones, nos daría un poquito más de 10,000 dólares por persona. No somos, cuando hablamos de PIB per cápita, precisamente una potencia.
estamos más o menos entre el lugar 50 y el 60 del mundo. ¿Qué quiere decir? Es una economía grandota porque somos muchos, pero es una economía relativamente pequeña si consideramos lo que cada uno de nosotros obtiene como rebanada de pastel. Les decía que me gusta la metáfora del pastel por dos cosas. En primer lugar, porque cuando uno va a una fiesta, pues no siempre le gusta el pastel el que sirve o el pastel al que ponen en nuestra mesa o en nuestro plato. Nos pasa eso con el pastel de la economía mexicana. No necesariamente lo que tenemos nos debe gustar y, insisto, no necesariamente cada rebanada es del mismo tamaño. De ese pastel, pues tendríamos, por ejemplo, que un señor como Carlos Slim, pues tiene una rebanada más o menos grandecita en su plato y, por ejemplo, un campesino de la Sierra Negra de Puebla, pues probablemente tenga ya no una rebanada, sino algunas migajitas. Eso es, para empezar, la economía de México. Les recuerdo con mucho gusto, si quieren plantear preguntas al chat, estaremos contestándolas tan pronto como las recibamos. Adelante con la siguiente lámina. Eh, esta lámina es importante porque nos dice de qué manera se produce el PIB. Tenemos que actividades manufactureras son aproximadamente 20% del PIB. Manufactureras quiere decir, por ejemplo, producción de coches, por ejemplo, producción de gasolina, por ejemplo, producción de medicinas, todo lo que pasa por actividades industriales entra en esta categoría. Luego tenemos comercio formal. Más o menos 20% corresponde, por ejemplo, a lo que ustedes ven en un centro comercial, desde la tienda más grandota hasta la tienda más chiquita. Corresponde, por supuesto, al comercio electrónico y constituye más o menos un, un pastel, un pastelito, un cupcake, si lo quieren ver así, del mismo tamaño que la manufactura. Luego tenemos otras categorías, por ejemplo, servicios financieros. Aquí estamos hablando de bancos, estamos hablando de seguros, estamos hablando de afores y estamos hablando en general de empresas que proveen soluciones que tienen que ver con manejo de dinero. Tenemos turismo, 8%. Si separáramos la actividad petrolera, estamos hablando más o menos del 7%. Sí, y tenemos, por último, agricultura. En este caso, deberíamos decir, es agricultura, ganadería, actividades primarias, alrededor del 5%. Lo menciono aparte, actividades informales son el 25%. ¿Alguno de ustedes que esté muy interesado en el tema dirá, bueno, ¿por qué es 25% si la población que trabaja en la informalidad es el 55%? Lo que resulta es que normalmente lo que produce un sector no tiene que ser exactamente del mismo tamaño que la población que trabaja en él. Dicho de otra manera, las personas que trabajan en la informalidad tienen menor productividad y, por tanto, se necesitan más o menos el doble de personas en la informalidad para producir lo mismo. Nos está diciendo Azur Soconini, falta un 3% para el 100%. Sí, hay otras actividades que no pusimos allí, por ejemplo, logística, que son servicios,
por logística entiendo transporte, entiendo todas las actividades de llevar y traer mercancías, y hay otras actividades, telecomunicaciones. En buena medida, lo que se darán cuenta es las actividades económicas las podemos separar tanto como queramos, agrupamos categorías muy vastas, manufactura, servicios financieros, y sí, muchas gracias, Jasur, por hacer la cuenta. María Eli nos pregunta, ¿cómo afecta que México tenga una economía mayormente informal? Yo diría de dos maneras. En el total de lo que producimos, la informalidad no es mayoría, es aproximadamente una cuarta parte, 23, 25%. Nos afecta en la medida en que hay muchísimas personas que se dedican a actividades que están en la informalidad, que yo diría tienen dos características importantes. Una son actividades en donde predomina la baja productividad, pero segundo, y muy relevante, son actividades que se sustraen de la lógica, vamos a decir, tributaria y contributiva. No pagan impuestos, pero tampoco dan contribuciones a cuestiones de como salud, pensiones, de tal manera que las personas que trabajan en la actividad informal, al terminar su vida productiva, con frecuencia están en el desamparo. María Eli también pregunta, ¿qué tendría que hacer México para tener crecimiento económico? Lo iremos desarrollando un poco en las próximas láminas, pero yo diría, parte de lo que tenemos que hacer es tener mayor valor agregado en las cosas que hacemos. Se dice ser más competitivos, ser más productivos. Para quien está en actividades que tienen que ver con áreas creativas, generar más productos nuevos, verdaderamente innovadores. Para quien está en cuestiones que tienen que ver con producción masiva, yo diría, buena parte es ser capaz de aumentar la productividad, que tiene que ver con hacer más con los mismos recursos o hacer lo mismo con menos recursos. ¿Podemos ver la siguiente, por favor? Hablábamos en la lámina anterior cómo se produce el PIB por actividades, y ahora vemos cómo se produce el PIB cuando hablamos de regiones. En otras palabras, ¿dónde se produce el PIB? Tenemos el primer lugar en PIB es Ciudad de México, que hay que aclarar, valdría la pena poner un asterisco, en muchos casos la Ciudad de México tiene un registro que es más que proporcional, porque la manera en que se mide el PIB, hay veces lo que está indicándonos en dónde está registrada la sociedad que tiene muchas fábricas. Por ejemplo, una empresa como Ford, como General Motors, va a tener su sede fiscal en Ciudad de México, pero va a tener plantas, por ejemplo, en Saltillo, por ejemplo, en Nuevo León, por ejemplo, en Guanajuato, y esa parte que produce en esos estados puede no estar reflejada totalmente en las cuentas nacionales. En cualquier caso, vamos dejando que la Ciudad de México es el lugar más importante en producción del PIB del país, tiene 18% aproximadamente. El segundo lugar es el Estado de México, que tiene, como ustedes sabrán, una zona industrial muy grande pegada a la Ciudad de México, además de otras actividades, ganadería, turismo y, por supuesto, actividades relacionadas con logística. El tercer lugar en PIB es Nuevo León, 9%. Con frecuencia se refieren o nos referimos
a Monterrey como la capital industrial del país. El adjetivo o la descripción no es una casualidad. Eh, Buena parte del PIB de Nuevo León está concentrado en la ciudad de Monterrey, que es una potencia industrial. Buena parte de lo que es la industria, la historia industrial de México, por ejemplo, en cemento, por ejemplo, en acero, por ejemplo, en vidrio, tiene como elemento destacado lo que ha pasado en Nuevo León. Eh, una cosa, cuando decimos Nuevo León es la capital industrial, alguien diría, bueno, ¿y por qué la Ciudad de México no? Hay que recordar que desde la década de los 80 del siglo pasado, muchas actividades industriales salieron de la Ciudad de México para evitar volver a tener los problemas de contaminación ambiental que se tienen. No sé si ustedes conozcan, los que viven en Ciudad de México, un enorme parque hermoso en Azcapotzalco que está hecho donde antes era la refinería de Azcapotzalco. Desde mi punto de vista, ese parque es un símbolo de lo que ha pasado con Ciudad de México. Dejó de tener industria y se esmera por tener servicios que a su vez generen otro tipo de valor agregado, entre otras cosas, calidad de vida. El cuarto lugar es Jalisco, aproximadamente 8% del PIB está en Jalisco. Y el quinto lugar es Guanajuato, 5%. Si se fijan, tenemos una concentración grande en el centro del país, si incluyéramos el estado de Puebla y por supuesto el estado de Querétaro, lo que tendríamos en esta zona es aproximadamente 30% del PIB. Del otro lado, algo parecido pasa en Jalisco. Alrededor de Jalisco, Guanajuato, tenemos la zona del Bajío que incluye Aguascalientes. Alguien diría Querétaro, ¿por qué lo sumas al centro del país? Debería estar acá. Ahí tendríamos aproximadamente el 25% del PIB. Y con Nuevo León pasa algo parecido. Nuevo León está muy integrado a San Luis Potosí, está muy integrado a Coahuila y si lo podemos decir de esta manera, tenemos que una cosa son las líneas geográficas que marcan dónde empieza y dónde termina un territorio y lo que tenemos, por otra parte, es cómo funciona la realidad económica. Resulta que si ustedes van de la Ciudad de México al Estado de México, por ejemplo, pasan Santa Fe, siguen adelante, o si van como si fueran hacia Querétaro, pues lo que se darán cuenta es que más allá de donde dice el Waze o el Google Maps que están ustedes, hay una cierta unidad. Una zona industrial no empieza y termina tan abruptamente como empieza y termina un estado. Una cosa que es muy relevante es todos los estados del sur producen alrededor de 10% del PIB. Eso nos dice fundamentalmente el tamaño de la desigualdad que hay regional entre México del norte, México del centro y el México del sur. Evidentemente, lo que pasa con los estados del sur son realidades totalmente diferentes. No es lo mismo Quintana Roo que Campeche, no es lo mismo Chiapas que Oaxaca y por supuesto las diferencias entre Oaxaca y Chiapas con Quintana Roo son tan grandes como las que podría existir entre Oaxaca, Chiapas y por ejemplo Puerto Vallarta. Adelante. Está preguntando Ángel García, ¿cómo nos afecta que suba el dólar? ¿Podría explicarnos cómo ayuda que suba el salario mínimo? He escuchado que eso genera inflación. No, no sé si esto realmente es algo bueno. Voy a hacer una explicación relativamente breve para, para mantener el hilo de la conversación, pero al mismo tiempo atender la pregunta. ¿Cómo nos afecta que suba el dólar? Nos afecta como consumidores porque se encarecen
los productos que vienen de afuera o los servicios. El caso más claro, pienso, seguramente algunos de ustedes son diseñadores o son deportistas muy aferrados. Pues, por ejemplo, si estudian diseño gráfico, pues prácticamente todo el equipo que van a comprar para hacer su actividad, me refiero a la computadora, los programas, en algunos casos los cursos, están valorados en dólares, de tal manera que un incremento del dólar implica un crecimiento en el costo. No todo, no todos los efectos de que suba el dólar son negativos. Pienso en las familias que reciben remesas. Si tenemos que el dólar o el peso se ha depreciado alrededor de 10% en este año, pues lo que significa es que quien recibía $300, en vez de recibir 5,000 pesos, va a recibir 5,500 pesos por la misma cantidad. La otra pregunta de Ángel García, ¿podría explicarnos cómo ayuda que suba el salario mínimo? Hay una discusión que duró muchos años sobre si el salario mínimo era inflacionario o no. Hay quien defiende, entre ellos yo estoy de acuerdo con eso, el salario mínimo tiene que ser fundamentalmente un salario que permita que la gente tenga un nivel de vida digno como consecuencia de haber trabajado una jornada completa durante una semana completa. Lo que teníamos durante mucho tiempo es que el salario mínimo no alcanzaba ni para comprar una canasta básica, de tal manera que teníamos algo que se llama pobreza laboral. ¿Qué es pobreza laboral? Personas que trabajan 8 horas o más diarias durante 5 o 6 días a la semana y que aún trabajando 40 o 48 horas no alcanzan a superar la línea de pobreza. Entonces yo diría, es importante tomar en cuenta los efectos inflacionarios, pero si me apuran, es más importante poner en el mapa los efectos que tienen en la vida de las personas. Lo cierto es que los años que han pasado, se empezó a subir el salario mínimo desde el último año de Peña Nieto. Entonces llevamos prácticamente 7 años con aumentos importantes del salario mínimo y efectivamente hemos tenido inflación, pero no necesariamente la, la culpa o la responsabilidad de la inflación tiene que ver con el salario mínimo. Tenemos otros factores, por ejemplo, las sequías, por ejemplo, la pandemia o la recuperación de la pandemia. En algunos casos, la propia inseguridad produce inflación. Esta lámina les puede, bueno, creo que en todas estoy tratando de hacer una descripción de qué es la economía mexicana. Esta me parece interesante. ¿Cuáles son las profesiones más frecuentes? La lista incluye solo 13, están agrupadas. Espero que no sean supersticiosos o supersticiosas. Lo que más hay en este país son administradores o gestores de empresas. Ahí incluyo todo lo que tiene que ver con mercadotecnia, todo lo que tiene que ver con literalmente finanzas, administración. ¿Qué nos dice esto? Es una carrera que lleva muchos años siendo atractiva para muchos jóvenes y para algunos no tan jóvenes. La segunda carrera con más profesionales en este país son abogados. Eh, Hasta hace 30 años se decía México, cuando hablamos de profesiones, es fundamentalmente un país de abogados. La novedad es que fueron desplazados o pasaron al segundo lugar a costa de los administradores. Luego tenemos contadores. ¿Por qué hay tanto contador? Yo diría, entre otras cosas, porque nuestro sistema fiscal es muy complicado. La cuarta profesión
relevante es la docencia. Estamos hablando desde profesores de primaria, secundaria, profesionales. Hay muchísimos profesores en este país. Eh, Hay muchos y deberíamos tener más y deberíamos de tener mejores profesores. Los países más desarrollados del mundo tienen grandes profesores y de alguna manera hay una especie de círculo virtuoso donde los profesores tienen un reconocimiento, un aprecio social, tienen mejores sueldos y a su vez trabajan mejor y forman mejores alumnos en primaria, secundaria, etcétera. La sexta profesión más importante en México son ingenierías tipo industrial, mecánica, electrónica, tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto ingeniero relativamente? En buena medida tiene que ver con los requerimientos de las industrias. Yo diría, hay mucho interés en estudiar ingenierías, pero también hay un enorme mercado profesional para ellos. Tenemos, y esta es una actividad en ascenso, profesionales de la tecnología de la información y ciencias de la computación. Luego tenemos negocios y comercio, ya no como profesión en el sentido se graduaron, sino como actividad. La novena tiene que ver con arquitectura y urbanismo, ingeniería civil. Todo lo que tiene que ver con construir es una de las 10 actividades más importantes de México y tenemos muchísimos profesionales. Luego, la profesión en la que estoy yo, economía y finanzas. Podría decir que también pertenezco al número 11, que es comunicación y periodismo. Luego tenemos diseño y por último, literatura y bellas artes. Debería haber una categoría número 14 que dijera todas las demás. En cualquier caso, quiero enfatizar, esta lista de profesiones es dinámica, es previsible que la que tenemos como número 7 en los próximos años crezca, es previsible que actividades como la medicina, doctores, enfermeros, psicólogos, todo lo que tiene que ver con cuidados, cambie, sea más importante, pero que nos convirtamos en exportadores netos de recursos humanos en esto. Hay una enorme demanda de profesionales de la salud en Estados Unidos. México tiene, yo diría, buenas enfermeras, buenos médicos, pero además tiene una tradición que va más allá de lo universitario en lo que tiene que ver con cuidados personales. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿Cómo, cómo será México en los próximos 10 años? La población proyectada para el 2015, para el 2035, perdón, serán 142 millones de personas. El PIB podría crecer en los próximos 10 años entre 10 y 30%, dependiendo de lo que hagamos y lo que pasa en el mundo. Si sacamos una división muy rápida, creceríamos 10% en una década si el promedio anual fuera 10% aproximadamente. Creceríamos 30% más si nuestro promedio fuera superior a 2.5%. La mayor oportunidad tiene que ver con la integración a la economía de Estados Unidos, una mayor integración, el famosísimo nearshoring. Las otras oportunidades de las que hablamos menos, pero que me parecen relevantes, tienen que ver con el desarrollo de la zona sur del país, la incorporación de las mujeres a actividades productivas y el desarrollo de nuevas actividades. ¿Qué quiero decir con incorporación de mujeres? En este momento, los hombres participan en la economía más o menos en un 70%. Quiero decir, 70% de los hombres en edad de trabajar están trabajando. En el caso de las mujeres,
más o menos es 45%. No quiere decir que no trabajen, sino que trabajan en actividades que no son remuneradas. Por ejemplo, cuidado de las personas en su hogar. Si las mujeres tuvieran la misma tasa de participación que los hombres, el PIB crecería entre 1 y 2 puntos porcentuales más por año. Luis Manuel Chávez pregunta, ¿en qué áreas puede trabajar un economista? ¿Cómo un estudiante puede contribuir al crecimiento económico del país? Empiezo con, ¿en qué áreas puede trabajar un economista? Eh, Normalmente los economistas trabajan en el gobierno, en áreas como Secretaría de Hacienda, como sector financiero gubernamental, y lo que se espera del economista es que haga soluciones a través de modelos económicos, a través de planes para aprovechar mejor los recursos. Normalmente los planes de desarrollo los hacen economistas, me refiero a planes de desarrollo de la Ciudad de México, del Estado de México, de Toluca, los planes de desarrollo nacionales, pero también los planes de desarrollo sectoriales. ¿Cómo un estudiante puede contribuir al crecimiento económico del país? Yo diría en primerísimo lugar formándose, convirtiéndose en, valgan la expresión, perdónenla, en un capital humano más valioso. En la medida en que ustedes sean estudiantes que aprovechan lo que la universidad, lo que sus maestros, lo que el propio Internet les pone a disposición, podrán tener más herramientas para incorporarse a actividades productivas y eventualmente contribuir al crecimiento del país. Yo diría, es un caso, casi diríamos, del libro de texto de economía clásica. Si ustedes en un primer momento se enfocan solo en ser más calificados, más capacitados, en saber más, eventualmente ese egoísmo, entre comillas, se convertirá en una herramienta que pueden aportar para que el país crezca más. ¿Podemos ver la siguiente lámina? Eh, Quiero enfatizar mucho de lo que hemos platicado o he conversado con ustedes. Cuando hablamos de futuro inmediato, que es el futuro que ustedes encontrarán una vez que salgan de la carrera, eh, tendrá que ver con responder algunas preguntas que son muy relevantes. Por ejemplo, ¿qué tanto crece México? Nos dará una idea de cuántas oportunidades habrá para los que quieran vivir aquí. Si México empieza a crecer a tasas superiores al 3% y ese crecimiento sostenido, habrá mayor generación de empleos, más oportunidades para ustedes y eventualmente se generará una especie de círculo virtuoso. Si por el contrario México crece poco, lo que tendremos es que se generarán menos empleos o que incluso los empleos que se generen sean de menor calidad. ¿Qué entendemos por empleos de calidad? Empleos que pagan bien, empleos que dan prestaciones, empleos que les dan a ustedes oportunidades de crecer. ¿Se acuerdan que vimos en un mapa dónde está creciendo el PIB? Cuando vemos qué puede pasar en los próximos 10 años, va a ser bien interesante saber en qué regiones están creciendo más, porque eventualmente eso determinará en qué ciudades o en qué regiones habrá más oportunidades para ustedes. Si, por ejemplo, tiene éxito el proyecto del corredor transísmico, que va de Oaxaca a Veracruz, Salina Cruz, a Coatzacoalcos, pues probablemente para más de uno de ustedes, para más de una de ustedes, la primera oportunidad de trabajo vaya a ser
en algún lugar de Veracruz o de Oaxaca relacionado con el corredor interoceánico o incluso con una empresa que esté fuera del corredor, pero que esté abasteciendo al corredor. Si el país mantiene la dinámica y crecimiento que tiene ahora, pues lo que tendremos es que si participan, por ejemplo, en el sector turismo, pues estarán trabajando en alguno de los polos turísticos que ya ahora funcionan: Puerto Vallarta, Cancún, Riviera Maya, incluso Ciudad de México. Es muy importante, y un poco volviendo a la pregunta que detona esta conversación, esta charla, es: ¿qué tiene que ver la economía con mi futuro? Pues de cuánto crezca el país, de qué regiones crezcan, mucho de dónde van a trabajar, qué tipo de empleos van a conseguir, va a depender de cuánto crece. Y por otra parte, hablábamos de ver cómo crece la economía por estado, pero también por actividades. Es previsible que muchos de ustedes vayan a trabajar en lo que se conoce como economía digital. Eh, en algunos países la economía digital ya tiene una contabilidad nacional por separado. Se calcula que está produciendo alrededor del 5% del PIB. En otros países, entre ellos México, no se separa. Entonces, cuando hablamos de servicios financieros, no distinguimos entre un banco normal y un banco digital. Cuando hablamos de comercio, no distinguimos entre comercio que, del comercio de una tienda que está hecha con ladrillos, vidrio, cristal, puertas, y una empresa de comercio electrónico. El futuro de estas actividades determinará mucho dónde ustedes tendrán oportunidades de crecer. Si pudiéramos sacar una bola de cristal, yo diría: crecerá enormemente la economía digital, crecerá enormemente todo lo que tiene que ver con sistema de cuidados. Si alguno de ustedes tiene vocación por psicología, fisioterapia, medicina, eh, odontología, yo diría, vendrán años buenos en buena medida porque estamos cuidando más de nuestra salud, pero también porque estamos envejeciendo. Algunos de ustedes tendrán que atender una población que requerirá más servicios médicos. En buena medida, la calidad del empleo dependerá del éxito que tenga México en los próximos años en integrarse más a la economía de Estados Unidos, en desarrollar actividades que ya tenemos, pero también en detonar actividades que están teniendo una especie de segunda ola. Por ejemplo, estoy seguro que más de uno de ustedes trabaja o quiere trabajar en cuestiones de diseño gráfico relacionado con videojuegos o con servicios profesionales en imágenes electrónicas o imágenes digitales. Todo eso, absolutamente todo eso, es parte de lo que es el futuro. Lo que les entregué eran láminas, son fotografías. Imagínense que es una película y que todo esto es muy dinámico. Estén abiertos a que lo que estudiaron no necesariamente es de lo que van a trabajar. Van a tener que tener capacitación continua y sobre todo una actitud flexible, flexible para cuáles van a ser sus pasos profesionales y también eventualmente por el lugar en donde van a tener que vivir. Siguiente lámina, por favor. En esta idea de hacia dónde va el futuro, yo diría, tenemos algunas ideas de qué vendrá. Empiezo con el que está en medio. Las mujeres tendrán mayor participación económica y más cargos directivos. Esto es absolutamente seguro.
tendremos más claro y mucho más intenso que resolver, de manera más intensa, que resolver el desafío del cambio climático y el tema de medio ambiente. Lo podemos ver como problemas, pero también lo podremos ver como oportunidades para quien ofrezca soluciones. Serán años de cambios cualitativos muy importantes. Probablemente las ciudades serán diferentes a como las conocemos ahora, y también podemos decir lo mismo de los pueblos o de las poblaciones rurales. Todo va a cambiar, o mejor dicho, todo va a seguir cambiando. Quiero contestar algunas preguntas. ¿Cuál es la opinión de los 100 años relacionados con la gentrificación? ¿Qué cosas buenas, malas y buenas en su opinión tendrán? Yo diría, la gentrificación significa, hay zonas de la ciudad que están teniendo un cambio en la naturaleza de quien las habita. El caso más típico es, llegan gringos a un lugar y como pueden pagar más, arrojan o expulsan a la gente que tradicionalmente vivía ahí. Eh, la parte buena de la gentrificación, yo diría, es que hay hay una especie de renovación de ciertas zonas, de ciertos barrios, renovación arquitectónica, también renovación humana. La parte mala es que si no hay una política pública que amortigüe este fenómeno, lo que tenemos es que los perdedores no tienen literalmente una solución a sus problemas, y tendremos lo que en muchos casos hemos tenido, un, una situación donde los ganadores se quedan con todo. Eh, Creo que estamos a punto de cerrar. Creo que queda una última lámina. Tendremos nuevas profesiones, nuevas actividades económicas. El mejor consejo que les podría dar es: estén abiertos a ver cómo se renueva lo que están estudiando, cómo va cambiando, pero también vean qué nuevas actividades, qué nuevas opciones profesionales hay. Adelante, la última. Eh, ¿Cuánto cambiarán las profesiones que estudiamos o que estudiaremos? ¿Qué habilidades necesitaremos? ¿Dónde las desarrollaremos? Son las preguntas fundamentales. Eh, Tiene que ver con algo que decía en algún momento Luis Manuel Chávez sobre cómo pueden contribuir, yo diría, desarrollando las habilidades que el mercado requiere, y estar atentos a dónde están las oportunidades para desarrollar esas habilidades. Algunas veces es en escuelas y otras veces en lugares de trabajo. Adelante. Hay esta frase de David Bowie que me gusta mucho, y es: el futuro pertenece a quien es capaz de escucharlo. Hay que abrir los oídos y escuchar el futuro. Les agradezco muchísimo, y si tenemos 1 o 2 minutos, quedo a disposición de ustedes. Perfecto, muchas gracias Luis Miguel. Creo que realmente hoy hemos aprendido mucho. Yo estudié economía, así que me encantó esta ponencia, pero creo que también la economía no es solo para los que hemos estudiado esa carrera, sino como bien tú decías, nos incluye a todos, porque todos somos parte de este país, porque todos hacemos que el pastel, como tú decías, se haga más grande o se haga pequeño. Y al final, creo que todos los que están aquí que son estudiantes, pues cada uno de ustedes va a contribuir a este futuro. Y al final, pues sí, como tú decías, la frase me gustó mucho, le pertenece a aquellos que podemos escuchar. Entonces, para todos aquellos que aún tengan preguntas, les invitamos que las puedan poner aquí en el chat, y queremos comenzar una dinámica para ver qué tanta atención pusieron, para ver qué tanto aprendieron. Vamos a comenzar un Kahoot. Este Kahoot es muy breve. Y muy bien, Luis Miguel, no sé si puedas despedirnos con alguna frase o con algo, ¿verdad? A cada uno de estos
estudiantes que puedan motivarse a través de tu experiencia o de lo que hoy nos has contado? Primero les agradezco que hayan soportado una hora y yo lo que diría, más que un consejo, es dedíquenle tiempo a descubrir qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren hacer y una vez que lo descubran, aviéntense con todo. Lo que no se vale es no saber qué quieren y perder el tiempo. Perfecto. Pues muchas gracias, Luis Miguel. Fue un placer poder escucharte, poder conocer más. Y aquí Nayeli dice muchas gracias, es muy interesante todo lo que nos aportó. Muy bien, aquí varios están agradeciendo, así que muchas gracias Luis Miguel por este No, tiempo y también gracias a todos por sumarse, gracias por conectarse, realmente ha sido un honor poder tenerlos el día de hoy y recordarles que la próxima semana tenemos otra conferencia que vamos a resolver qué carrera elegir. Así que igual aquí en el chat vamos a ponerles el link de registro para que puedas registrarte y te llegue la liga de Zoom, al igual que en esta ocasión, y puedas conectarte. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Gracias, Luis Miguel. Nos vemos hasta la próxima.